Bueno, jóvenes, voy a explicar los dos ejemplos que les coloqué en la guía. El ejemplo número uno dice así. En un laboratorio se está analizando un cultivo de bacterias para determinar la cantidad CDT de ellas en un instante T dado y así saber qué tan rápido se propaga una enfermedad considerada como pandemia. La cantidad de ellas al inicio del cultivo es de 500, pero se determinó que cada día se cuadruplican. Con base en esta información, A. Encuentre una ecuación que modele la situación. B. Al cabo de cuánto tiempo en el cultivo habrá 32.000 bacterias. C. ¿Cuántas bacterias habrá al quinto día? Bueno, vamos al tablero. Bueno, jóvenes, para resolver este problema vamos a analizar el comportamiento del crecimiento de las bacterias. Primero que todo hay que identificar que ese es un problema de crecimiento exponencial. Eso significa que en la medida que transcurre el tiempo, el número de bacterias va aumentando de manera exponencial. Un crecimiento de manera exponencial significa que es muy rápido. Vamos a empezar a resolver la primera pregunta, o la A mejor, que dice que encontremos un modelo o una ecuación que permita encontrar el número de bacterias en un momento determinado. Para ello vamos a analizar la situación. Voy a colocar aquí T en días. Aquí voy a colocar el número de bacterias. Y vamos a decir lo siguiente. En el tiempo inicial, que lo vamos a considerar siempre como T igual a 0, es la cantidad inicial de bacterias, que es 500. Transcurrido el primer día, estas 500 se cuadruplicaron, es decir, 500 por 4. Cuando pasamos al segundo día, tenemos estas de acá, 500 por 4, que es la cantidad del día 1, pero esas también se cuadruplicaron por 4. Vamos al tercer día, tenemos la cantidad anterior, 500 por 4 por 4. Esta hasta aquí es la del segundo día. Se cuadruplicaron nuevamente. Si ustedes pueden apreciar, si yo digo para un tiempo T determinado, entonces tendríamos 500 por 4 por 4 por 4 por 4, etcétera. Y esta cantidad de 4 de aquí dependerá, si ustedes observan, del tiempo o el número de días transcurridos. Pueden mirar aquí que si aquí estamos en el tercer día, aquí estamos multiplicando el 4 3 veces. Si estamos aquí, estamos multiplicando el 4 2 veces y así sucesivamente. Significa ello que yo esa expresión la puedo representar como 500 por 4 a la 0, porque 4 a la 0 da 1 y 1 por 500 sigue siendo 500. En esta de aquí tendríamos 500 por 4 a la 1. 500 por 4 a la 1. Aquí tendríamos 500 por 4 al cuadrado. 500 por 4 a la 2. 500 por 4 a la 3. Y así sucesivamente cuando llegamos a un tiempo T determinado. Entonces tendríamos 500 por 4 a la T. Y esta expresión sería el modelo matemático que permite encontrar el número de bacterias en un tiempo determinado. Voy a concluir con la ecuación. Entonces tendríamos que la cantidad de bacterias, que es una función del tiempo, se obtendría con esta ecuación. 500 multiplicado por 4 elevado a la T. Y así estaríamos dando solución al punto A. Vamos a pasar a la solución del punto B, que dice: al cabo de cuánto tiempo en el cultivo habrá 32.000 bacterias. Bueno, vamos a partir
de la ecuación que obtuvimos en la parte A. Como la cantidad de bacterias es una función del tiempo y obtuvimos 500 por 4 elevado a la t, y me están preguntando cuánto tiempo transcurrirá para que la cantidad de bacterias sea 32.000. Para ello, basta igualar la ecuación obtenida a 32.000 y despejar t. Cogemos la ecuación 500 por 4 elevado a la t y lo igualamos a 32.000. Este 500 que está multiplicando pasa a dividir, entonces nos queda 4 elevado a la t igual a 32.000 dividido entre 500. Al hacer esta división nos da 64, es decir, 4 elevado a la t igual a 64, y descomponiendo 64 en base 4, entonces nos da 4 elevado a la 3. Por lo tanto, 4 elevado a la t es igual a 4 a la 3. A bases iguales, exponentes iguales, entonces nos queda que t es igual a 3. Hay que tener presente que ese 3 tiene unas unidades, en este caso sería días. Quiere decir que al cabo de 3 días, el número de bacterias presentes en el cultivo es 32.000. Y con eso terminamos la parte B. Bueno, vamos a resolver la parte C del problema, que dice cuántas bacterias habrá al quinto día. Eso significa que hacemos t igual a 5. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a calcular la cantidad de bacterias para cuando t vale 5 días. Basta hallar C de 5 igual a 500 por 4 elevado a la 5. ¿Sí? Hagamos ya los cálculos. Entonces tenemos 500 por 4 elevado a la 5 da 1024. Y este producto nos da 512.000 bacterias. ¿Qué significa este resultado? Significa que al quinto día ya en el cultivo hay 512.000 bacterias. Ustedes pueden apreciar que el crecimiento es bastante rápido. Por eso, si se tratara de una enfermedad, por eso habría muchísimos contagiados. Pues obviamente este no es un virus el que estamos tratando en el problema, sino una bacteria, pero podríamos asimilarlo a la realidad. Vamos a resolver el problema número 2, que dice así: la cantidad de miligramos de sustancia de cierto elemento radiactivo al cabo de t horas puede encontrarse mediante la ecuación f de t igual 1250 por e elevado a la menos 0.03 t, donde menos 0.03 se llama tasa de decrecimiento relativo. Con base en esta información, A. ¿Cuál es la cantidad inicial del elemento radioactivo? B. ¿Cuántos miligramos hay del elemento al cabo de 5 días? C. ¿Cuál es el tiempo de vida media del elemento? Aquí hay que aclarar que se llama tiempo de vida media cuando la cantidad de sustancia del elemento se reduce a la mitad de la cantidad inicial. Vamos al tablero. En este problema número 2 hace referencia a un material radioactivo. Vamos a aclarar, normalmente cuando se habla de un material radioactivo, sugiere normalmente a explosiones nucleares, entonces queda en el ambiente material radioactivo. En la guía les cité algunos ejemplos de ellos, pero ese material, en la medida que transcurre el tiempo, va desapareciendo. Entonces ese es un problema de decrecimiento exponencial. Vamos a resolverlo partiendo de la ecuación que nos dice el problema. Entonces
Dice la parte A del problema que cuál es la cantidad inicial del elemento radioactivo. Para ello, simplemente hacemos T igual a 0. Hagámoslo. La cantidad inicial le vamos a llamar F de 0 para cuando T vale 0. Entonces, F de 0 es igual a 1250 por E a la menos 0,03 por 0. Todo número multiplicado por 0 da 0, o sea que aquí obtenemos E elevado a la 0. Quiere decir que F de 0 es igual a 1250 por E elevado a la 0. Y por la propiedad de la potenciación, un número elevado a la 0 siempre da 1. Es decir que esta expresión es 1. F de 0 es igual a 1250 multiplicado por 1. Por la propiedad modulativa de la multiplicación, 1250 por 1 da 1250. Es decir, que la cantidad inicial del material radioactivo es 1250 miligramos. Y así concluimos la parte A del problema. Bueno, vamos a resolver la parte B del problema que dice así. ¿Cuántos miligramos hay del elemento al cabo de 5 días? Antes de resolverlo, vamos a aclarar que en esta ecuación T está dado en horas y la pregunta nos la están haciendo en días. Significa que esos 5 días voy a pasarlo a horas. Basta multiplicar por 24 porque en un día hay 24 horas. Hagámoslo. T igual 5 días, que mejor dicho es T igual 120 horas. Vamos a hacer el reemplazo aquí. Vamos a calcular la cantidad de bacterias cuando T vale 120 horas. Hagamos el reemplazo, 1250 por E a la menos 0,03 por 120. Al hacer este producto nos da menos 3,6. Es decir que F de 120 es igual a 1250 multiplicado por E a la menos 3,6. Y en la calculadora podemos hacer este resultado. Hagamos con la calculadora. Tenemos 1250 por E elevado a la menos 3,6, obteniendo como resultado 34,15. 34,15. ¿Qué? Miligramos del material radioactivo. Si ustedes pueden apreciar este resultado, 34,15, con base en la cantidad inicial, pueden apreciar que es una función decreciente. Bueno, la parte C del problema dice cuál es el tiempo de vida media del elemento, aclarando que la vida media del elemento es cuando se ha reducido a la mitad de la cantidad inicial. Entonces, lo que nos están preguntando es T para cuando F de T vale la mitad de la cantidad inicial, que en este caso sería 625 miligramos. Entonces igualemos esta ecuación a este número 625. 1250 por E a la menos 0,03 T igual a 625. Entonces despejemos este número que está multiplicando a la E, pasa a dividir al 625. Entonces nos quedaría E elevado a la menos 0,03 T igual a 625 dividido 1250.
Al hacer esta división nos da 0.5. E elevado a la menos 0,03t igual a 0,5. Esta es una ecuación exponencial de base e. Vamos a resolver esta pequeña ecuacioncita. Recuerden que cuando la base es e, el logaritmo que se nos presenta es logaritmo natural. Significa ello que el logaritmo natural de e a la menos 0,03t igual al logaritmo natural de 0,5. El logaritmo natural de esto, por la propiedad de la logaritmación, simplemente nos da el exponente, es decir, que tenemos menos 0,03t igual al logaritmo natural de 0,5. Y este 0.3 negativo que está multiplicando la t, la paso a dividir acá, entonces me queda t igual al logaritmo natural de 0,5 dividido entre menos 0,03, así nomás. Y al hacer esa división, la vamos a hacer nuevamente con la calculadora. Logaritmo natural de 0.5 dividido menos 0.03 nos da como resultado 23,10. 23,10. ¿Qué unidad es la respuesta? Horas. Significa que cuando transcurren 23.10 horas o 23 horas aproximándolo, significa que la cantidad de material radioactivo ya se ha reducido a la mitad, es decir, a 625. Y así queda resuelto en la totalidad el ejemplo número 2. Espero que lo hayan entendido. Recuerden que sus dudas las pueden aclarar en los encuentros virtuales que tengan según el horario. Felicidades, muchachos.